Según el diccionario, Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Aunque ya sabemos que laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de Gil. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Les invito nuevamente a que se suscriban, que hagan clic en la campanita y que se den una vuelta por mi Instagram y que también se sumen ahí. Les cuento que preparé hoy en este nuevo streaming literario. La verdad es un intento para recordar las postrimerías del menemismo. Es decir, cuáles fueron las principales consecuencias económicas que trajo su gobierno, o que trajeron sus gobiernos ambos, los cuales fueron del todo palpables principalmente en la crisis del 2001. Con este objetivo, para recordar estas consecuencias económicas en nuestras vidas, o quizás, bueno, si eran muy jóvenes, en las vidas quizás de sus familias, por ahí tengan algún recuerdo, traje una novela del escritor argentino llamado Eduardo Sacheri. La novela se llama La noche de la usina. Esta obra él la escribió en el 2016, el año en que además tuvo suerte porque se ganó un premio de muchísimo reconocimiento en España, que es el premio Alfaguara de novela, y que a su vez él ya estaba intentando por tercera vez ganarse algo ahí. Y luego, 3 años después, en el 2019, se estrenó en base a este libro una película que se llama La Odisea de los Giles, dirigida por Sebastián Borenstein, y a su vez también el escritor, o sea, Eduardo Sacheri, también participó de la escritura del guión junto con el director. Eduardo vive en Castelar, estudió historia, él es profesor de historia, también licenciado, y trabajó mucho tiempo como profe, tanto en el ámbito secundario como en el universitario, y a medida que empezó a tener ciertos reconocimientos y posibilidades de trabajar la escritura, fue dejando este rol, pero no del todo, porque él considera que es un trabajo muy útil el de la docencia. También es conocido por publicar cuentos, muchos de ellos, la mayoría, vinculados a la temática del fútbol. Algunos se los conoce en los medios de comunicación porque al menos sé que Alejandro Apo los ha difundido un montón. Después también otra novela muy conocida, que en realidad fue su primera novela, se llama La pregunta de sus ojos. Esta es una novela del 2005 que también fue llevada al cine por Juan José Campanella, y se llamó El secreto de sus ojos. La Odisea de los Giles a mí me encantó y me reí muchísimo. La noche de la usina se inscribe en el género policial, cuya estructura consiste en el planteamiento de un enigma desde el principio, que deberá resolverse a medida que avanza la narración. Entonces, quienes leemos somos testigos de ese proceso de investigación que suele llevar adelante un detective o un investigador o una investigadora. Pero en el caso de La noche de la usina, la estructura es otra. En principio, se trata de un doble robo. Del primer robo nos enteramos únicamente por el boca en boca que circula en un pueblo que es ficticio de la provincia de Buenos Aires, que se llama O'Connor. Entonces, entre vecinos, van divulgando la información y termina de llegar en los interesados, es decir, en los afectados por el primer robo. En cambio, en el caso del segundo robo, ya ahí sí, transcurre en la mayor cantidad de tiempo del relato. El segundo robo lo vamos a ver bien de cerca y vamos a conocer todos sus preparativos y los procesos de investigación que consisten en cómo hacer para lograr robarle al ladrón en aquel lugar donde escondió el motín. Hay algo en este relato policial, en esta novela, que coincide con la tradición aquí de Argentina vinculada a este género, que es la parodia. Suele parodiarse lo que son los rasgos más codificados del género,
En este caso lo que se parodia son los personajes. Es decir, en este caso se parodia tanto a los ladrones que a su vez van a ser también los investigadores. Y eso genera un efecto muy gracioso. Te hace reír, estando simplemente con el libro. El autor contó que cuál fue el motor que dio inicio a su novela. Bueno, la realidad es que él estaba en su casa, en una pileta pelo pincho junto a su hija, que en ese momento era una beba. Y mientras le tiraba un poquito de agua en su cabeza, como para refrescarla, y en esa actitud lúdica, en vínculo con su hija, mientras tanto se estaba informando y se iba enterando de los sucesivos cambios de gobierno que se dieron entre finales del 2001 y principios del 2002. Y ante esa situación él se preguntó, bueno, ¿de qué se iba a disfrazar para poder criar a sus hijos? Al comienzo de la novela, ya bueno, yendo a la obra, nos enteramos que un grupo de amigos, familiares y vecinos de O'Connor, que pertenecen a distintas clases sociales, hicieron un chanchito con dólares para poder comprar una empresa avícola que había sido abandonada y que estaba ahí en el pueblo. Entonces ellos llevan ese dinero al banco y son estafados por el gerente. Este banco estaba en una ciudad que era la cabecera del partido y que se llama General Villegas. Bueno, y como obviamente el gerente podía quedar muy pegado, tenía un socio para estafar que era un asesor financiero también de General Villegas. Y bueno, entre los dos los estafan. ¿Por qué? Bueno, los vecinos van en un momento clave que es justo el día anterior de que suceda el corralito. El gerente ya tenía la información de que eso iba a suceder, ¿no? Eso era una información privilegiada y muy poca gente iba a los bancos casi para ningún motivo, ¿no? En este caso, este grupo de vecinos, amigos, familiares van porque quieren pedir un préstamo. En un principio era solo eso. Pero el gerente los convence, los seduce para que dejen todo ese dinero en una cuenta corriente. Eso se lo dice para robarle, porque lo que hace o lo que hizo el corralito fue confiscar las cuentas bancarias. Esto perjudica en total a 13 vecinos que tenían el objetivo de crear una cooperativa. Y vemos cómo triunfa en esta sociedad construida por Sacheri una lógica que es la de la especulación. Y la perdedora es la lógica de la confianza. Pasa el tiempo e impunemente este asesor financiero exhibe su poderío económico. Compra campos, le compra el supermercado a un vecino que ya no lo puede sostener, se construye una nueva mansión en el pueblo cabecera, instala una nueva estación de servicio y no solo eso, sino que consigue mediante coimas que asfalten el camino que iba a su estación de servicio. Así describe Sacheri esto que consigue en relación con el asfalto. Dio vuelta al pueblo entero, como si fuese un tornado que levanta las casas y las deja otra vez en el suelo, pero apuntando para otro lado. Antes O'Connor miraba para el este, hacia la ruta 33. Ahora quedó todo apuntando al norte, a la ruta 7, y Mansi en el medio con su estación de servicio. Este Mansi, que es el asesor financiero, se hizo algo extrañísimo, que es muy exótico a decir verdad, una bóveda subterránea en su campo de 500 hectáreas, que estaba a su vez rodeada por una pequeña porción de tierra de 50 hectáreas no cultivada, donde habían vacas, ¿no? Como si fueran las vacas las protectoras de su bóveda subterránea, donde obviamente ocultaba todo el dinero robado. Esta información, como les comentaba al principio, termina llegando a este grupo de hombres. Y la novela, nos va mostrando cómo son todos esos preparativos de estos inexpertos para poder recuperar lo suyo.
Poco a poco van a ir adentrándose en lo que llama el autor un laberinto a cielo abierto, retomándolo Borges. Irán deduciendo la forma en la que se ha hecho la bóveda, su instalación eléctrica, cómo fue, cómo pueden lograr desactivar la alarma que está protegiendo la bóveda. Y en estas investigaciones conociendo el sistema de seguridad y cómo funciona. Pero en ese conocimiento van a exaltar también los nervios del asesor financiero que les contaba, que se llama Mansi, quien a 200 kilómetros por hora en repetidas ocasiones saldrá disparado cada vez que el sistema de la alarma le informe por teléfono que su alarma está desconectada. Y bueno, va a meterse la ruta muy fuerte, va a manejar con su Toyota Hilux desde su oficina al campo y volverá desde el campo a su oficina cada vez que el grupo decida que necesita probar algo con este sistema. El castigo de Mansi va a ser vivir obsesionado con que le roben el dinero que él robó, lo cual me hizo acordar mucho a Aulularia, que es la comedia de Plauto, donde hay un personaje que se llama el avaro, que también encontró una olla, en este caso la encontró, llena de dinero y vive obsesionado y se vuelve loco pensando todo el tiempo que le van a robar esa olla que tiene. Bueno, no quedan dudas de que lo central en este escrito literario es el dinero, es la parte económica de esta sociedad. Llama la atención, sin embargo, la cantidad de tiempo que tienen estos personajes. Si un lector o una lectora no conociera la historia argentina, se preguntaría si es verosímil o no construir esta historia, porque ¿cómo puede ser que un grupo de hombres mayores, muy pocos son jóvenes, pero también en edad de trabajar, tengan tanto tiempo para planificar, para poner a prueba este plan de robo? Bueno, en realidad es verosímil, porque eso es lo que sucedía a finales de los 90, porque, bueno, la política económica, si se puede llamar política, ¿no? Porque era en realidad dejar un vacío en la industria interna, desproteger la industria interna, que favorecía la importación. Por tanto, ¿no? Esto es A más B, no había trabajo. O también había subempleo. Ese es el caso de muchos de los personajes. De hecho, bueno, por ejemplo, hay un personaje que es un jefe de estación de un ferrocarril que pasa por O'Connor, que como el tren ya no pasa, casi no pasa, tiene muchísimo tiempo, ¿no? Esto, bueno, coincide con una de las políticas de Menem de vender los trenes, privatizarlos y a su vez cerrar muchos de sus recorridos. Por otro lado, también hay elementos vinculados a ciertos espacios presentes en la novela que nos hacen pensar en el contexto. Además de la empresa avícola que les comenté, que es la que este grupo de hombres es la empresa avícola que está abandonada y que la quieren comprar, también había otra empresa que había sido principalmente de antenas, pero bueno, los dueños habían intentado un montón de cuestiones y esa empresa había cerrado. También hay otro personaje que nos hace pensar también en este proyecto de reforma del Estado, que es Antonio Fontana. Él había llegado al pueblo en el contexto de un plan de vialidad nacional que Alfonsín había intentado llevar a cabo, pero que no había podido durante los 80, debido a la deuda que le había dejado la última dictadura argentina, encima con la deuda externa, que bueno, mucho margen de maniobra no le había dejado. En un momento, en la noche de la usina, casi al final de la obra, este grupo de hombres justicieros deciden que para concretar su plan iban a necesitar, entre otras cosas, una topadora que estaba abandonada en el campamento de vialidad. Hacía 10 años que no funcionaba. Era un desafío porque, imagínense, un transporte que hace tanto que está parado, es medio mágico ponerlo a funcionar. Pero contaban con un mecánico, que era justamente el jefe de la estación del ferrocarril, que logró ponerla a funcionar. Luego
se la deja a Fontana en la gran noche que es la noche de la venganza, del robo, de recuperar lo propio. Le tocó el rol de manejar esta topadora para cumplir una función que no les voy a decir por si leen la novela. Luego se iba a enterar de que eso que le tocó hacer era importantísimo para que su plan saliera exitoso. Llega un momento donde tenía que decidir qué hacer después de cumplir su función, qué hacer, cómo hacer para volver a guardarla, ¿no? El tema es que el plan lo habían decidido llevar a cabo en una noche de una tormenta importantísima, y si él volvía por esa opción, que era un camino de tierra, iba a dejar las huellas de su paso por ahí. Y si volvía por el asfalto, estaba todo muy iluminado y los vecinos lo iban a ver. Entonces, ¿qué hacer? Eso es lo que se preguntaba. Y bueno, él decide ahogarla en la laguna. Le cuesta mucho ese momento, es un momento muy emotivo, porque él había querido ser el jefe del campamento de vialidad y bueno, esa política no se había podido llevar adelante. Entonces se está manejando esa máquina y bueno, va avanzando con este símbolo de la industria nacional, con este símbolo del trabajo. Y aunque puede funcionar y aunque puede ser útil, Alfonsín no había podido dejarla andar y Menem no quiso mejorar nuestros caminos. Entonces, vamos a leerlo con un fragmento, vamos a ponernos en la descripción, digamos, de esta situación. Fontana comprende que le queda un solo camino, pero lo apena y le da culpa tomar esa decisión. Estúpido. Nadie va a pedirle cuentas del inventario. Ningún supervisor le preguntará qué pasó con la última topadora del campamento de vialidad. Simplemente porque no quedan supervisores, ni campamento, ni Fontana. Pero igual le duele. Pone primera y el enorme vehículo amarillo comienza a moverse. 200 metros más allá, Fontana abandona la ruta y enfila hacia la laguna. Estos hombres unidos, con sus códigos de compañerismo, de confianza, logran recuperar su dinero y es como que ellos dan vuelta a esta subestimación que los poderosos del pueblo tenían respecto de sus inteligencias. Yo como palabras finales quiero retomar algunos conceptos, algunas ideas que el autor esbozó cuando le preguntaban sobre esta novela suya. Y él relaciona a este escrito con un periodo histórico en el que piensa que hubo una ilusión de grandeza, de ser el primer mundo. Pero bueno, esa ilusión se cierra con una pesadilla que se hace real y es esta crisis del 2001. Leyendo historia, escuchando historias, aprendimos que fueron los sectores medios y los populares únicamente los que se perjudicaron con las políticas económicas liberales del menemismo. De quienes no protegían lo propio, si se puede llamar política eso, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Vendían las joyas de la abuela. Vendían empresas públicas como YPF, Aerolíneas Argentinas, nuestros trenes, los peajes, radios y canales de televisión, el correo, y bueno, ahí paro solo por contar algunos. Esos sectores populares se vieron perjudicados porque se quedaron sin trabajo o perdieron sus ahorros. A contrapelo de nuestra historia, en la novela, un grupo de hombres comunes aprende a manejar la lógica de la especulación, a ponerse en la cabeza del asesor financiero y logra este grupo una reparación. Cierro con esta pregunta que se hace un personaje de Eduardo Sacheri en su novela. La pregunta es esta, mi amigo. ¿Hay tantos hijos de puta como uno cree? ¿O la influencia de los hijos de puta sobre sus semejantes es mayor que la de la gente buena? Y es por eso que uno cree que son más que los que en realidad son. Bueno,
hasta acá llegamos con este streaming literario. Les agradezco muchísimo la escucha, el compartir que hay del otro lado. Y pueden dejarme comentarios, van a ser agradecidos. Y nos encontramos dentro de 15 días en el próximo streaming literario. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos